Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos hoy otra vez en esta séptima comparecencia que realizamos desde el Cabildo Insular de La Palma para analizar la actualidad en lo que se refiere a esta crisis sanitaria también que estamos atravesando en la isla de La Palma. Hoy tenemos que agradecer que nos acompañe el director insular de Sanidad, don Kilian San Juan, que nos acompaña para ponernos al día sobre la actualidad sanitaria en nuestra isla y las medidas que se están adoptando en la misma. Queremos aprovechar, por supuesto, para agradecerle no solo su presencia, sino también el estrecho trabajo que hemos podido realizar con su área, la estrecha colaboración y coordinación que estamos teniendo desde el Cabildo Insular de La Palma por parte de la Dirección Insular de Sanidad, de la que estamos muy agradecidos por su compromiso, su trabajo y su respuesta siempre rápida y efectiva ante cualquier solicitud que le hemos hecho llegar desde el Cabildo. Quiero ser breve, pero sí quiero ponerlos al día todos de la situación actual en el centro de Triana, en el Centro de Discapacidad de Triana y también en la residencia de pensionistas. Es verdad que en la última comparecencia anunciábamos que había 2 positivos de 2 empleadas, pero hoy también tenemos la satisfacción de informarles que todos y cada uno de los test que se han realizado en el centro de Triana, en total 11, han resultado negativos y por tanto pues la situación quiero invitar a la tranquilidad, al sosiego y por supuesto que todas y cada una de las actuaciones que se han llevado en el mismo siempre en coordinación con la Dirección Insular de Sanidad. Las personas están en buen estado, los trabajadores por supuesto que también, y seguimos trabajando según el protocolo en ambos centros, donde también en pensionistas pues no tenemos que informar de ningún positivo y sí de que las pruebas que se han hecho en este centro también hasta el momento han resultado negativas. Por tanto, normalidad, mensaje de tranquilidad y mensaje de que estamos siendo capaces junto a la autoridad sanitaria de dar respuesta a cada uno de los problemas que van surgiendo. También en estos días hemos tenido encuentros con los diferentes alcaldes, hoy mismo con la mesa de alcaldes, donde también los hemos puesto al día de la situación sanitaria, también de la mano del director insular de Sanidad, y hemos seguido tratando asuntos relacionados con esta crisis, asuntos principalmente relacionados con medidas de actuación coordinadas de todas las administraciones en la isla de La Palma, que esperamos poder anunciar en un breve periodo de tiempo. También encuentro de portavoces, donde todos los grupos políticos de la isla de La Palma en el Cabildo nos hemos también puesto al día y coordinado en las acciones y por supuesto que también he referido lo mismo con la patronal de empresarios y también con la FECAI y en el día de ayer con el nuevo consejero de Sanidad. Desde la isla de La Palma al Gobierno lo que le hemos pedido es que cuanto antes llegue ese material que han anunciado. Por el momento tenemos material suficiente para pasar estas semanas, pero siempre queremos estar surtidos para las próximas semanas. Yo nada más, luego pasaré a responder a las diferentes preguntas que nos han hecho llegar los medios de comunicación y aprovecho una vez más para agradecer la presencia del director insular de Sanidad que nos acompañe hoy para también informar a toda la sociedad palmera. Le dejo la palabra a Kilian San Juan para que pueda informar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor vicepresidente. Lo único que me gustaría agradecer a la institución, al Cabildo Insular de La Palma, la buena predisposición que hemos desarrollado durante estas semanas duras, semanas difíciles tanto para la población como para nosotros, poder desarrollar y llevar a cabo esta crisis sanitaria de la mejor manera posible. Agradezco de la misma manera a la institución que ya me hayan invitado a la mesa de alcaldes, porque de esta manera podemos reforzar la coordinación que se ha ido desarrollando durante estas semanas con los ayuntamientos en cuanto a las necesidades puntuales que hemos necesitado. Han estado ahí a toque de teléfono para resolvernos y coordinarnos en todo lo que fuera necesario. También nos hemos coordinado de una manera importante cuando los pacientes que están en aislamiento domiciliario han requerido de apoyo social por parte de los municipios. Lo hemos coordinado por
a través de los servicios especializados de atención social del hospital y lo hemos coordinado con los servicios sociales municipales. Eso también se lo agradezco a los ayuntamientos y al Cabildo por la coordinación y por la buena respuesta que le estamos dando a la sociedad. En cuanto a los centros residenciales y de personas dependientes de la isla de La Palma, dependientes del Cabildo Insular de La Palma, lo que con sanidad respecta, hemos mantenido una muy buena coordinación, hemos hecho análisis de estudio de la situación en la que se encuentran los centros por medio de las inspecciones de los técnicos inspectores de salud pública. En una amplia mayoría los centros cumplen con las medidas adecuadas para favorecer que nuestras personas dependientes y nuestras personas que se encuentran en los centros residentes del Cabildo se encuentren en unas condiciones óptimas, saludables, para protegerlos y para proteger al personal. Una vez más agradecer la buena labor que estamos desarrollando. Hay una muy buena sintonía por parte de las administraciones públicas, porque ahora mismo lo único que tenemos que hacer es arrimar el hombro y trabajar para el beneficio de toda la sociedad. Gracias. Muchas gracias. Pasamos por tanto a las preguntas de los diferentes medios de comunicación. Presidente, buenas tardes. La primera pregunta de Diario Palmero, en este caso. ¿Cuál es la prioridad, si la hay, del Cabildo sobre las ayudas a las personas, a los autónomos y a las empresas? La prioridad por parte del Cabildo va a ser una, que es inyectar liquidez al sistema económico de la isla de La Palma, y para eso esperamos poder ser más concretos a partir de la próxima semana. Hemos dicho desde el primer día que vamos a intentar que nadie se quede atrás en esta crisis y por supuesto que eso va a ser efectivo directamente en los autónomos, profesionales y también pymes de la isla de La Palma, que el Cabildo va a apostar por intentar ayudarlos e ir con ellos de la mano para que esta situación no sea tan dramática como está siendo también para ellos. Segunda pregunta para el presidente, en este caso de Onda Cero y el TIME, aunque también la ha hecho la compañera de TV La Palma. ¿Qué hay de cierto en que la compañía Iberia Express se ha saltado la restricción aérea y ha programado para este viernes un vuelo directo desde Madrid a La Palma? Aunque no tenga competencias, ¿el Cabildo es conocedor de ello y plantea alguna medida al respecto? Esta misma mañana teníamos conocimiento de esta situación, nos hemos puesto en contacto vía telefónica con el viceconsejero de Transportes. Bien, es cierto que para nosotros ha sido una sorpresa, porque tanto el viceconsejero de Transportes la pasada semana como el mismo lunes el presidente del Gobierno nos anunciaba el cierre del tráfico aéreo, solo manteniendo 2 líneas diarias con Tenerife, y por tanto estamos trabajando desde ya para que esto no se vuelva a repetir. La verdad que la información que tenemos del vuelo es que se trasladan 10 pasajeros en este vuelo directo con la isla de La Palma de hoy viernes de Iberia. Es cierto que ni el lunes ni el miércoles hubo vuelo, que era lo que se estaba dando hasta la pasada semana, y entendíamos que se había tomado la decisión de cerrar total, y lo que sí quiero dejar claro es que esas personas que se bajen del avión pasarán por las pruebas médicas que se están realizando en el aeropuerto de La Palma a todos y cada uno de los pasajeros que tienen y que llegan a nuestro aeropuerto. A continuación, preguntas para el vicepresidente. La primera pregunta: ¿se ha puesto en contacto alguien del Gobierno de Canarias, Diario Palmero, ¿se ha puesto en contacto alguien del Gobierno de Canarias para aportar algún tipo de medida sobre la situación de crisis que atraviesa el sector primario en la isla? Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Por supuesto, desde el minuto 1, desde el primer momento, tanto la consejera del Gobierno de Canarias de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Bonostende, los directores generales, gestión del medio rural en Canarias, hemos estado con una labor de coordinación. Sin ir más lejos, el pasado martes, día 31, tuvimos una videoconferencia donde estaba la consejera y los 7 consejeros y consejeras de los cabildos insulares. Ahí estuvimos viendo propuestas comunes de actuación en el ámbito de las competencias de los cabildos insulares, por ejemplo, con el tema de flor cortada, que aquí tenemos la cooperativa de Proteas, con unas pérdidas importantes en flor cortada, porque se ha cerrado el mercado, como ya hemos explicado en anteriores ocasiones. Se están adelantando
adelantando, se pretenden adelantar todas las subvenciones, por ejemplo, que se cobraban en junio a la leche, al queso, y todas a través de entidades financieras o de la propia consejería, agilizando los trámites para que los agricultores, ganaderos y pescadores que tengan otorgadas esa subvención pues la puedan cobrar a la mayor brevedad posible. Hemos estado hablando también de, a través de GMR Canarias, Gestión del Medio Rural, pues hacer cestas con producto local para que los ayuntamientos, a través de sus servicios sociales, la puedan hacer llegar a las personas más vulnerables. Hemos hablado también del sector de la pesca. Se está en contacto con el Ministerio para ver si se hace una parada de flota o, en su caso, alguna ayuda a pérdidas. Por lo tanto, estamos coordinados con los demás cabildos, viendo qué toma de decisiones están haciendo, como digo, en el ámbito de las competencias, y coordinados y trabajando sobre todo en la parte que más nos lleva a ese trabajo es los productos perecederos. Estamos hablando, por ejemplo, del queso, de frutas, verduras, hortalizas en general, y hago de nuevo un llamamiento para que se pongan en La Palma en contacto con Sodepal Comercialización para ayudar a todos aquellos agricultores que tengan algún problema a la hora de poder comercializar su producto. Vicepresidente, Ramón Pérez, del periódico El Día, pregunta más concretamente si nos puede dar algún dato sobre el sector pesquero de la isla. Bien, como acabo de comentar, entre la Consejería del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de España se están viendo posibilidades, como digo, están barajando también, con el permiso de Europa, de algún amarre de la flota, o también lo que son ayuda a pérdidas. En el caso de la isla de La Palma se ha encargado por parte de este Cabildo a la Agencia Insular del Mar, que depende de Sodepal, la Sociedad de Desarrollo de la isla de La Palma, un informe económico para valorar pues la incidencia que ha tenido en estos días y la futura que va a tener en los días y semanas que vienen por delante, de cuánto sería esa incidencia, ya que los bares, restaurantes, sobre todo para pescado fresco, pues están cerrados, con lo cual la incidencia es importante. Hemos encargado ese informe y, en función de esos números que nos pasen, como antes decía el presidente, vamos a arbitrar medidas también de ayuda al sector primario. Estamos preparando para la leche y el queso, y prepararemos también, si no da cobertura el Ministerio o la propia Consejería del Gobierno de Canarias, medidas también para ayudar al sector pesquero en la isla. Vamos con las preguntas para el director del área de salud en La Palma, que son mayoritarias en el día de hoy. Comenzamos, don Kilian, por las preguntas del periódico El Día. Las dos primeras son: ¿cuántos sanitarios hay afectados por COVID-19 en La Palma y cuántos de ellos han tenido que estar en cuarentena por el riesgo de que estuvieran afectados? A lo largo de todo este proceso que hemos llevado de la crisis sanitaria, en torno a 10 sanitarios han sido los que han dado positivo en el virus del coronavirus. Estamos hablando del 0,51% de la plantilla, ya que el Cabildo tiene unos 1.500 trabajadores. El Cabildo no, Sanidad en La Palma tiene alrededor de 1.500 trabajadores. Sería en torno a ese el porcentaje de personas afectadas que tenemos. La verdad que todos esos profesionales están siendo atendidos por el servicio correspondiente hospitalario y están en aislamiento, y tenemos la situación bajo control por el servicio de preventiva del Hospital General de La Palma. Este mismo medio, El Día, pregunta ahora por los pacientes afectados. ¿Todos los pacientes afectados han sido derivados a la UCI, a planta o a su domicilio siguiendo criterios médicos? En caso de que no fuera así, ¿podría explicar por qué? Básicamente tenemos que tener claro cuáles son los criterios que se desarrollan cuando nosotros, desde el área de salud, desde el Hospital General de La Palma, contactamos con una persona susceptible de positivo. Primero tiene que cumplir un criterio clínico y un criterio epidemiológico. Cuando esa persona cumple ambos criterios, se le hace una prueba de PCR. Si esa prueba de PCR da positivo, esa persona va a aislamiento, depende de su cuadro clínico. Hay pacientes que presentan un cuadro clínico leve, que con una simple aislamiento domiciliario, cumpliendo una cuarentena, es suficiente. Hay otros pacientes que no, que por su cuadro clínico, por patologías previas u otras circunstancias, tienen que ser ingresados en el Hospital General de La Palma, bien sea en la UCI, dependiendo del cuadro clínico, o en la misma planta de medicina interna, o aquellos pacientes que no necesitan de unos cuidados clínicos exhaustivos presenciales, pues están en domicilio, en seguimiento por hospitalización a domicilio o por atención primaria por los médicos de familia y comunitaria.
Continúa este mismo medio diciendo que hemos visto la llegada de nuevos respiradores donados por la Universidad de La Laguna. Pregunta primero, ¿cuántas camas de UCI dispone la isla y se están preparando más camas y al personal para atenderlas? Efectivamente, son 4 los respiradores que han llegado de la Universidad de La Laguna. Desde aquí agradecemos a la universidad la buena predisposición que han tenido con la isla de La Palma y la consideración que han tenido con la isla para donarnos estos 4 respiradores. Hoy justo ella ha hablado con la gerente del Hospital General para decirme que hoy mismo habían llegado y ya los tenemos en nuestro poder. Es una sesión temporal hasta que esta situación finalice. En cuanto a las camas hospitalarias, tenemos que hacer una diferenciación. Por un lado tenemos las camas hospitalarias que son dependientes de sanidad y después también el Cabildo Insular de La Palma ha habilitado unas camas hospitalarias. Vamos a hacer un análisis de lo que son las camas hospitalarias. Lo que pertenece a sanidad, tenemos ahora mismo 10 camas en la UCI, no están usándose todas ya que contamos con 4 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, pero lo positivo es que tenemos un plan de contingencias y un plan de expansión en el sentido de que si tuviéramos en algún momento la UCI saturada, podríamos pasar para extenderlo hacia la URPA o hacia la cirugía mayor ambulatoria y podríamos ganar en total unas 23 camas. Eso es lo que corresponde al ámbito sanitario, el ámbito del Cabildo. Lo hemos hablado esta mañana en la reunión que tuvimos con la consejera y con el presidente a las 10 de la mañana. El Cabildo está habilitando en el Centro de Día de Alzheimer de Las Nieves un espacio que podría albergar en torno a 14 camas de aislamiento para los pacientes de residencias y centros dependientes del Cabildo para que los pudieran habilitar una zona de aislamiento y tratamiento. Entonces, en ese sentido, estamos en muy buena disposición porque tenemos 23 camas hospitalarias para que pudieran contar con una unidad de cuidados intensivos y después las del Cabildo, que son en torno a 10, 14 para un cuidado más exhausto, más bien para aislamiento, pero que también se tienen en cuenta y se agradecen. Última pregunta del día. ¿Los datos de afecciones en la isla invitan a que La Palma pueda ser un territorio libre de coronavirus antes que el resto del país? Yo no me atrevo a dar esas cifras tan victoriosas todavía y no queremos tirar cohetes al aire aún. La verdad que los datos que arroja la Consejería de Sanidad hoy no son malos, pero tenemos que ser cautelosos en ello. Por la orografía de Canarias y por la situación de ser islas, podríamos salir antes del confinamiento de lo que podrían salir el resto de comunidades autónomas de España. Pero eso es una cuestión que no me compete a mí hacer un análisis. Nosotros creo que desde la Consejería de Sanidad se está haciendo un trabajo de control de los pacientes, entonces es positivo tenerlo en valor. Yo creo que si salimos del confinamiento antes sería por la situación en la que nos encontramos como isla y como isleños y tener los casos más controlados, pero prefiero no aventurarme a ello, no me compete a mí hacer ese análisis, la persona que lo tenga que hacer lo hará, pero vamos a ver cómo avanzan la semana. Junto 2 preguntas de Diario Palmero en este caso. ¿Qué tipo de actuación se está llevando a cabo con los pacientes que están aislados en sus casas y si ha habido algún caso de que ha pasado de estar aislado en su casa a tener que ingresar en el hospital? Bueno, desde el minuto 1 hemos intentado tener coordinación por medio de hospitalización a domicilio para que los pacientes que estuvieran en sus domicilios, siempre con seguimiento cada 24 o 48 horas, tengan y reúnan todos los protocolos para estar aislados, confinados y con el mayor de los protocolos. Por parte de Sanidad hacemos ese control sanitario, por parte de los ayuntamientos, cuando se le ha pedido colaboración para los apoyos sociales de los pacientes, lo hemos tenido y también la hemos tenido con el Cabildo para que esos pacientes en el entorno de su domicilio cumplan con el criterio y los protocolos que están estipulados. Intentamos que los pacientes, y somos conscientes de que los pacientes están haciendo el aislamiento que se les solicita, también por medio de la Administración General del Estado, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se está haciendo un control de los pacientes de manera alternativa para que esos pacientes cumplan el confinamiento. TUV La Palma pregunta cuál es la situación actual del hospital en cuanto a recursos y si se ha temido en algún momento por llegar al colapso por la carencia de recursos. Lo bueno de las crisis es que tienes que tener, siempre te tienes que posicionar en el peor de los casos para que nunca tengas que llegar a él. Nosotros la verdad que en el día de hoy contamos con material, contamos con personal y contamos con las instalaciones suficientes. No estamos ni muchísimo menos en el peor momento, estamos en un momento de control, de estabilidad, estamos intentando contar con los recursos máximos. La verdad que tenemos que agradecer la buena predisposición que han tenido toda la sociedad civil de la isla de La Palma, empresarios, ciudadanos,
muchísima gente, administraciones públicas, que nos ha llegado muchísimo material para que nosotros lo gestionemos, y la verdad que contamos con material. La cosa va funcionando medianamente bien, podríamos decir bien, de momento lo tenemos bajo control. Pregunta también Alba, la compañera de TV La Palma, si se han llegado a plantear concentrar a todas las personas que han dado positivo en coronavirus en un mismo lugar y si eso facilitaría el control de los contagios, sobre todo en La Palma, porque ella considera que son pocos los casos. La verdad que no es una cuestión que tengamos que valorar nosotros a nivel insular, es una cuestión que dictaminaría el Ministerio de Sanidad, no lo ha hecho así. Existe un protocolo, los pacientes tienen que estar en aislamiento domiciliario, ese es el protocolo que se está desarrollando. A mi criterio personal, yo no soy epidemiólogo, pero creo que no sería adecuado centralizar los pacientes afectados en un mismo núcleo. Lo interesante es que esas personas puedan estar en sus domicilios muy controlados, como lo intentamos tener, o en los hospitales, cuando los pacientes requieren de un cuidado clínico más exhaustivo. Radio Nacional pregunta o comenta, ¿las autoridades y responsables profesionales tienen alguna explicación al hecho de que La Palma, siendo la quinta isla en población de Canarias, sea la tercera en número de casos? Hay más casos en La Palma que Fuerteventura y Lanzarote. ¿Hay alguna explicación sanitaria o epidemiológica a este hecho? No cuento con esa información epidemiológica, creo que sería muy difícil hacer esa valoración. Yo me atrevo a hacer una valoración de que desde el área de salud de La Palma hemos actuado a tiempo y hemos podido concentrar ese número de positivos. No significa, evidentemente los datos hablan de que somos la tercera isla con datos positivos, pero eso implica que a lo mejor ese análisis de casos, ese análisis de estudio de casos lo hemos hecho más exhaustivamente, tenemos mayor número de positivos que el resto de las islas no capitalinas, pero eso nos puede favorecer a, si llegamos al pico de la pandemia antes, podamos hacer una contención en el tiempo y a lo mejor podamos terminar esta crisis o la próxima semana o la siguiente no siendo la tercera isla en casos positivos y pasar a ser la tercera o la cuarta. No es una cosa de más o menos pacientes, sino del control que se tengan de esos pacientes, y yo creo que desde el área de salud de La Palma se ha hecho un buen trabajo para la contención de los pacientes, para hacer los análisis de casos, y al fin y al cabo es muy difícil hacer una valoración epidemiológica en ese sentido. Miguel Calero, para la Agencia EFE, ¿qué tipo de material sanitario ha llegado a la isla? ¿Qué tipo de test se están haciendo de los llamados rápidos o pruebas tipo PCR? ¿Cuántos test se hacen al día en La Palma? Tenemos que hacer una diferenciación de qué es lo que nos llega desde el Ministerio de Sanidad y qué es lo que nos llega de nuestros propios recursos. Desde el Ministerio de Sanidad es verdad que ha llegado muchísimo material de mascarillas, batas, gafas, todo el material de las EPIs, de los equipos de protección individualizados. Contamos con mucho material de ellos. En cuanto a las pruebas diagnósticas, a los test, trabajamos con los PCR. Los PCR se hacen en la isla de La Palma, se extraen y lo analizan el equipo microbiológico del Hospital Universitario de Canarias y nos aportan los datos 24 horas posterior a la extracción. En cuanto al material, el material aparte del que nos hacen llegar el Ministerio, también en la isla de La Palma, como he comentado anteriormente, muchas empresas, personas particulares, incluso administraciones públicas nos han cedido material y pues la verdad que ese es todo el material que nos ha llegado. Última pregunta, director del Digital La Palma ahora. ¿Cuántos pacientes contagiados han recibido ya la alta? Tenemos que hacer una diferenciación en el alta, lo que es alta de pacientes negativizados, estamos hablando de 2 pacientes. En cuanto a las altas, también podemos diferenciarlas con las altas hospitalarias. En ese sentido tenemos 4 pacientes que han pasado de hospitalización a domicilio, con lo que implica una mejora de su cuadro clínico. Haciendo valoración, aprovechando la pregunta y haciendo una valoración completa de los pacientes, ahora mismo en la isla de La Palma se encuentran 68 casos activos, ya que a lo largo de la tarde de ayer y de hoy no hemos recibido ningún paciente positivo. Encontramos 68 pacientes, ayer habían 69 y hoy hay 68 porque desgraciadamente ayer ha fallecido uno de los pacientes y pues ese dato de caso activo pasa a ser caso no activo. Serían 68 casos activos, de los cuales 4 se encuentran en UBI, 6 en hospitalización de medicina interna, en planta de medicina interna, 44 en hospitalización a domicilio y 14 en seguimiento por médicos de familia. Muchísimas gracias, Kilian. Muchísimas gracias, vicepresidente. Yo quiero mandar un mensaje de unidad, de tranquilidad y que todos los palmeros creo que pueden estar tranquilos porque la administración pública está respondiendo a una,
Todos juntos, Ayuntamiento, Administración General del Estado, Administración de la Comunidad Autónoma, Sanidad, y si vamos juntos es mucho más sencillo, pero para eso también todos los palmeros tenemos que poner nuestro granito de arena y seguir permaneciendo en casa para que esto termine lo antes posible. Muchísimas gracias.